¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos. Estamos hoy ya transitando nuestra octava clase de este año en el curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino. Hoy va a ser una clase dedicada a dos provincias fantásticas con muchísimo patrimonio cultural. Vamos a tener el gusto de conocer las obras de puesta en valor en las provincias de Salta y de San Juan. Vamos a comenzar entonces con la provincia de Salta. Quiero para eso presentarles a nuestro delegado por la provincia de Salta, que es el licenciado Diego Ayur. Diego es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Salta y ha sido director general de Patrimonio Cultural de su provincia y en la actualidad es el subsecretario de Patrimonio Cultural, además, como ya dije, de delegado de nuestra Comisión Nacional de Monumentos. Así que de la mano de Diego Ayur vamos a conocer Fuerte de Cobos y Finca El Carmen, que son los dos sitios del programa Pueblos y Centros Históricos que en este momento ya comienzan a ser restaurados y seguramente no serán las únicas porque ya tenemos en la lista otros lugares de la provincia de Salta. Así que pasamos ya a escucharlo al licenciado Ayur. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a ver el caso de dos monumentos históricos en la provincia de Salta, el Carmen de Güemes, así es conocido uno de ellos, y Fuerte de Cobos, el otro, dos edificios declarados en la década del 40. Para ello me acompaña la arquitecta Birmania Giles Castillo, directora de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta. Y ambas obras, vamos a ver en la presentación, tienen proyectos que estamos financiando con el programa de Pueblos y Centros Históricos, un programa que compartimos con Obras Públicas de la Nación, la Comisión Nacional de Monumentos y Obras Públicas de la provincia, por supuesto el área de Patrimonio Cultural. Así que vamos a empezar por Finca El Carmen de Güemes y al final vamos a tener algunas opiniones de vecinos del Fuerte Cobos y autoridades que también son parte de este proceso. Finca El Carmen de Güemes es un monumento histórico nacional desde el año 43, ahí está el decreto presidencial, su fecha. Contábamos de dos casos en la provincia de Salta, y bueno, no todo el mundo tiene por qué recordar dónde está la provincia de Salta, así que brevemente nos ubicamos en el noroeste argentino. Salta está pegadita a San Salvador de Jujuy, además tiene límite con 3 países sudamericanos, y ahí podemos ver, lo voy a señalar, la ciudad de Salta, viene en el centro de lo que es la herradura de la provincia, y ahí están muy cerquita los dos edificios de los cuales vamos a estar hablando. Ahí estamos viendo una vista aérea de la ciudad de Salta, donde dice Plaza 9 de Julio, es el área fundacional, 1582 de nuestra ciudad, y vamos a ver al sur oeste, Finca El Carmen de Güemes, que está aproximadamente a unos 7,5 kilómetros de la ciudad de Salta, y vale la pena destacar que están separadas por este cauce de agua que históricamente se llamó Río Arias, hoy en día es Río Arenales, y es un río que fue siendo movido hacia el sur en distintas ocasiones para alejarlo del área fundacional. Decíamos, estamos en el Valle del Lerma, bien al norte del Valle del Lerma, donde está la ciudad de Salta, y esta zona fue originalmente la finca de la familia Aguirre, de Pantaleón Aguirre, una finca o un campo de unas 250 a 300 hectáreas, que fue con el tiempo pasando a sus herederos, y ya cuando Martín Miel de Güemes, un año luego de la independencia, desde 1815 él era gobernador de la provincia de Salta, decía en el año 1817, un año después de la declaratoria de la independencia, va a comprar esta propiedad de los Aguirres, y en homenaje a su mujer, que se llamaba Carmen Puch, le pone Finca Carmen de Güemes, Carmen Puch de Güemes, en homenaje a ella. Este edificio también sirvió en otros momentos como guarnición militar. Era una zona que en las guerras de la independencia permanentemente vivía el avance y retroceso de los ejércitos realistas y patriotas, así que eran zonas de alta conflictividad. Tal vez por ello también comprara
Güemes, la propiedad al sur del río, usando, como todos sabemos, en esa época los ríos significaban o implicaban barreras geográficas naturales complejas, así que el río servía a veces como un elemento defensivo. Para nosotros hoy en día, aquí podemos ver nuevamente Finca El Carmen, el edificio forma parte de lo que llamamos Ruta de Güemes, una serie de edificios y lugares históricos emblemáticos ligados a la gesta emancipadora de lo que hoy en día es Argentina y Sudamérica. Ustedes saben, entre Salta, Jujuy, Tarija, toda esta zona fue durante 14 años los lugares donde se llevaron a cabo las llamadas guerras de la independencia, en lo que hoy es el territorio argentino. Y decíamos, Finca El Carmen forma parte de ese circuito que tiene un área urbana y una parte rural. Y decíamos, bueno, esta propiedad es comprada en el 17, allí nacen dos de los hijos de Martín Miguel de Güemes, y luego uno de los nietos de Güemes, Adolfo Güemes, dona la propiedad al Estado Nacional, unos años luego de que fuera declarada monumento histórico. Dijimos, fue declarada en el 43, en el 45 se hace efectiva esta donación, pero dona todo el terreno con esta pequeña construcción adentro, con el cargo aquí allí funcionara una escuela agrícola. Hoy en día, de hecho, por ese cargo funciona la escuela agrícola en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, y por ese motivo lo que vamos a ver como edificio ahora está rodeado de una serie de infraestructuras que fue construida con posterioridad, sobre todo a partir de los años 40. El valor histórico, cuando vemos las declaratorias de los años 40, por supuesto no responden a los parámetros con los que lo hacemos hoy en día. Lo pongo allí a modo de referencia, es bastante escueto, es por el hecho de que allí vivió o habitó el general Güemes, era un motivo suficiente. Hoy en día, como decimos, para quienes trabajamos en esto y para la ciudadanía en general, tiene un valor el edificio en sí mismo, pero también está vinculado a este circuito, a esta ruta de Güemes y la interrelación que había entre todos estos edificios y lugares históricos en un marco muy particular, que fue el de las guerras de la independencia. Dejo, antes de que Birmania Giles nos cuente el proyecto que estamos haciendo con pueblos y centros históricos, algunas imágenes. Hay muy pocas imágenes históricas de la Finca El Carmen, y como ustedes van a poder apreciar, lo que hoy en día encontramos son dos volúmenes bien diferenciados, uno más antiguo, que es el que ustedes pueden ver aquí señalado con el mouse, y uno bastante más nuevo a la izquierda, si están viendo la pantalla, y con características materiales también muy, muy distintivas, lo que nos permite identificar momentos de intervención. Así que ahora dejo a Birmania para que nos cuente cómo vamos a intervenir estos edificios en el marco del programa de pueblos y centros históricos. La sala Finca El Carmen de Güemes se encuentra en el predio de la Escuela Agrícola, al sudeste de la ciudad de Salta. En esta diapositiva encuentra el documento de donación. Bueno, la sala se compone de un cuerpo de planta baja con galerías de pie derecho, como puede verse en la foto, de madera al exterior. Hacia el interior y conjuntamente con los anexos que se ven en la foto de arriba, están los agregados que se hicieron en el siglo XIX y configuran un patio con una galería y sucesión de habitaciones hacia el interior. Acá hay toda una descripción, unos datos técnicos estaban al lado que hablan de superficie, que hablan de qué uso tenía, etc. La casona está construida de mampuestos de adobe y con ladrillos, la ampliación del siglo XIX. Tiene pisos de ladrillones cerámicos y en la actualidad mosaicos calcáreos en la galería y pinotea en las habitaciones del interior. La estructura del techo es de madera y cubierta de tejas. El agregado del siglo XIX se manifiesta arquitectónicamente en lenguaje italianizante. Al funcionar en el predio de la Escuela Agrícola, de alguna manera ayudó a preservar el entorno
de carácter rural de la finca, de esta finca. La finca, pese a haber sido restaurada a comienzos del 2000 más o menos, no ha tenido mantenimiento en estos años, y con usos inadecuados y periodos de abandono, su deterioro se ha incrementado y en la actualidad es de consideración. Actualmente, los problemas que podemos detectar y que son muy serios, por ejemplo, son asentamientos de piso, asentamientos de muros, humedad basal en la mayoría de los muros exteriores, y como sabemos, los muros de adobe, las construcciones de adobe son frágiles al sismo y al agua, a la humedad precisamente. Entonces, esto ha hecho y afectado de manera muy, muy considerable toda la parte estructural y soporte de toda la arquitectura esta. Otra cosa que ha afectado muchísimo, por ejemplo, son los revoques cementicios, que en este tipo de arquitectura no permiten que los muros respiren y que el material confinado dentro de estos revoques se deteriore de manera alarmante, se disgregue y pierda capacidad estructural, la capacidad estructural que estos muros tienen. Los techos tienen goteras por los asentamientos que tienen, las vigas de las galerías están todas flexadas, grietas en distintos sectores porque en algún momento de su historia, algunos muros han sido demolidos y se han reemplazado por muros de ladrillos que no se han vinculado correctamente con los de adobe y han afectado la estructura de toda la construcción. El agregado del siglo XIX, es el sector más deteriorado, sobre todo porque tiene las columnas en muy mal estado y ha habido muchos asentamientos, y es como está montado en muros de adobe, una estructura de adobe, por la erosión que ha causado las chorreaduras de agua, la humedad basal, entonces esta parte en este momento ya casi no existe este muro y están, bueno, con peligro de desplome de todo el sector. Entonces, desde la DIPAUS, para evaluar, digamos, los beneficios y los perjuicios antes de cualquier intervención, viene cumplimentando con una metodología de intervención. Esto es, recabar toda la información que exista del monumento, tanto histórica, arquitectónica, recolección de fotos, fotos antiguas, y hacer todo un relevamiento lo más exhaustivo posible, donde vamos a hacer también un mapeo de todos los daños que tiene el edificio para hacer una evaluación y recién proponer la manera de la propuesta de intervención. Como acá en la Argentina no tenemos una norma para la construcción con tierra, nosotros tenemos siempre de referencia la norma y nos basamos un poco en la norma peruana, la E080 de construcción con tierra. A estos efectos, entonces, lo que se ha propuesto acá, en este plano se puede ver, acá en el plano del costado, todo lo naranja, todo lo que está con naranja, eso es toda la parte que se va a restaurar, que se va a intervenir en los muros en mal estado, consolidando los recalces tanto de muros y de cimientos. Se va a hacer un cambio de la estructura de techo en galería y habitaciones. Se va a levantar toda la cubierta y se va a retechar porque tiene numerosas goteras. No tiene aislación hidrófuga. Se van a colocar traba en los muros y sobre todo se va a reforzar, conforme lo recomiendan, precisamente en estas cartas o en esta norma peruana, es de colocar una viga corona a nivel de techo, ayudado y reforzado por tensores metálicos
Y por supuesto que también se van a reconstruir algunos muros que están en muy mal estado, y con toda la parte de la base del muro en muy mal estado. Se va a retirar todo el revoque cementicio y se va a hacer otros revoques de barro y paja. Se va a ejecutar toda la instalación sanitaria y eléctrica nueva, con la construcción y sectorización de las partes húmedas en un lugar cerca de donde está el tanque de agua y los desagües, cosa de que no afecten y no interfieran con todos los otros muros de adobe. En el sector del siglo XIX se refuerzan las columnas de ladrillo de planta baja y la estructura de piso y entretecho. Se va a reconstruir el muro de adobe de la galería sur, que da al sur. Todos esos muros que se señalan se tienen que reconstruir, o sea, vamos a tener que sostener y apuntalar toda la planta alta para poder reconstruir el muro de planta baja, que está en este momento prácticamente ya casi está todo abajo. Está apuntalado, toda la construcción está apuntalada por el estado en que estaba. Se va a restaurar, se va a reconstruir toda la escalera exterior, se va a ejecutar toda la instalación eléctrica y se van a retirar todos los agregados de épocas recientes que están en mal estado y aparte no se están usando, digamos, están abandonados. En el plano de la izquierda están señaladas toda la construcción del siglo XVIII, lo del XIX y lo del siglo XX. Entonces, todo lo marcado ahí como del siglo XX, que está en muy mal estado, se lo va a retirar. Acá abajo se muestran algunos detalles, cómo se va a hacer el techo, cómo van a ser los refuerzos, y cómo van a hacer la restitución de los muros faltantes o dañados, restituyéndolo con piezas de adobe que estén enteros y en buen estado, y donde se van a colocar las trabas de madera. Esta inversión entonces propone ser un importante elemento de desarrollo cultural en el sur de la ciudad de Salta, que carece de estas actividades porque que se concentran en el centro histórico, y gran parte de la población, y en la zona sur tenemos una población considerable, digamos. El uso planteado a posteriori de la intervención, que está iniciando en muy poco tiempo, ya se realizó una licitación pública a través de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia, prevé que en estas instalaciones funcionen las distintas instituciones güemesianas con que cuenta la provincia de Salta. Tenemos un instituto güemesiano, tenemos una academia güemesiana y numerosos fortines gauchos, como se les llaman estas agrupaciones culturales, que rescatan las memorias, las tradiciones vinculadas al mundo del campo, al mundo gaucho. Así que prevemos que en esta zona, si bien estamos dentro del ámbito de una escuela, puedan funcionar estas instituciones e incluso abrir espacios para uso de biblioteca. Como bien mencionaba la arquitecta Giles, el sur de la ciudad de Salta es la zona más poblada de la ciudad y no siempre tiene infraestructura de uso cultural. Bueno, ahora vamos a ver la intervención, el proyecto, la descripción del llamado Fuerte de Cobos, también Monumento Histórico Nacional desde el año 41. El Fuerte de Cobos, acá podemos ver una imagen aérea, está al este de la ciudad de Salta, con unas serranías de por medio claramente marcadas en la imagen. Aproximadamente es la distancia que solía haber entre postas, entre 25 y 30 kilómetros, solían estar jalonados estas infraestructuras. Como ustedes pueden ver ahí, el Fuerte de Cobos es el primer jalón yendo hacia el este, saliendo del Valle del Lerma y entrando a lo que se llama Valle de Sianca, un valle muy amplio que se desarrolla entre el sur de la provincia de Jujuy,
y esta parte de la provincia de Salta, y por este valle pasaba uno de los tramos del Camino Real que unía Tucumán con Salta, Jujuy y seguía hacia el norte. Así que está dentro de lo que fue el Camino Real, Camino de Carretas y varias nominaciones distintas, porque, como decíamos, eran los jalones el último jalón antes de entrar a la ciudad y el primero en la salida. Por ello tenemos ya menciones de finales del siglo XVII, de construcciones en la zona, de lo que hoy en día es el Fuerte Cobos. Tenemos numerosos procesos de fundaciones en la época colonial, la mayor parte de ellos con suerte esquiva, y podemos sabemos también que hacia fines del siglo XVIII, como reza en el dintel que actualmente está en el fuerte y lo vamos a ver más adelante, tuvo una de sus tantas reconstrucciones. ¿Por qué? Porque esta zona que en el caso de la provincia de Salta, su perfil altitudinal va de oeste en las tierras más altas hacia el este a las tierras bajas y en las tierras del Chaco. Este es casi el último jalón, el del Fuerte de Cobos hacia las tierras bajas, y en esas tierras bajas estaban los grupos originarios que intentaron los españoles en numerosas ocasiones conquistar y tuvieron dificultades hasta bien entrado el siglo XVIII e incluso en la época independiente, con carácter seminómade o de movimiento permanente. No fueron grupos que pudieron resistir la conquista y la dominación, así que el Fuerte de Cobos permanentemente era un lugar de asedio, y también luego en la Guerra de la Independencia fue un lugar de suma disputa por su ubicación estratégica. Ahí en la imagen aérea mucho más cercana estamos viendo la planta, el edificio, la cubierta. Estamos viendo un muro perimetral que fue construido posteriormente, y en rojo un área que ya nos va a contar la arquitecta Giles, que es un área en donde vamos a intervenir para crear una infraestructura de visitación. El Fuerte Cobos, ahí podemos ver distintas imágenes, gentileza de la recopilación de un historiador local, Eduardo Medina. Podemos ver distintos momentos. Ahí hay una foto descarnada del fuerte con la cubierta prácticamente volada en la parte de galerías. Decíamos, fue posta, fue lugar donde un viajero podía parar y quedarse una noche. Fue también usado como parte de la infraestructura rural. En esta zona, al norte del fuerte, tenemos el río Mojotoro, que es el que irriga buena parte de este Valle de Siancas. Inmediatamente, a menos de 4 kilómetros, está la zona fundacional para lo que es hoy la República Argentina, del área azucarera. Se encuentra el ingenio San Isidro, ingenio antiquísimo de la provincia y de lo que hoy es Argentina, decíamos. También fue una zona de mucho uso tabacalero y de cría de ganados, así que seguramente esta infraestructura, amén de servir como posta, como parada de viajeros, como aduana, también fue y sirvió de apoyatura a distintas actividades agrícolas ganaderas. El valor patrimonial del edificio está vinculado no solo a la línea de fundaciones, que decíamos desde la época colonial, fines del siglo XVII, sino a todas las luchas por la independencia. Este fue un edificio muy utilizado en las idas y venidas de ejércitos realistas y patriotas. Aquí en Rondó y Güemes y Pueyrredón tuvieron reuniones. Díaz Vélez tomó este edificio previo a la batalla de Salta que comandara Manuel Belgrano en 1813. Cuando el éxodo jujeño, la gente se retiraba hacia el sur, hacia Tucumán, usaban este sistema de postas, así que es un edificio de una profundidad histórica y de un uso sistemático muy importante. Por supuesto, registra numerosísimas intervenciones a través del tiempo. Hacia mediando el siglo XX tenemos conocimiento de que el fuerte estaba muy, muy venido abajo, con buena parte de su planta alta colapsada, y tuvo procesos de intervención que los vamos a ver un poquito más adelante. Así que ahora dejamos a la arquitecta Birmania Giles para que nos cuente cuál es el proyecto que estamos por ejecutar en el marco de las obras que llevamos adelante con el programa de centros y poblados históricos.
Bueno, se trata entonces, esta obra se trata de la consolidación y restauración del fuerte de Cobos y construcción de infraestructura de apoyo para las obras de control y preservación del edificio. El fuerte de Cobos entonces se encuentra ubicado en el departamento de Güemes, municipio de Campos Santos, en un área rural del Valle de Siancas, y está a 600 metros al oeste de la localidad de Cobos. Y está comunicado con el pueblo por un camino de tierra. Dista 30 kilómetros al este de la ciudad de Salta. Acá, el edificio, como podemos verlo, se encuentra a la mitad de un montículo de un cuadrado de 100%, de un área de 100 por 100 metros. Está centrada en esta área. Y el edificio es de 2 plantas, presenta gran similitud con las salas de finca de la zona, tiene una planta rectangular de gran longitud y está materializada en 2 pisos. Si bien no tiene galerías en planta baja, tiene grandes balcones techados en la planta alta que recorren a lo largo de la fachada. En uno de sus extremos hay un balcón, pequeño balcón, y el otro la escalera de mampostería de piedra. Desde estos balcones permitía la visual a la extensa llanura de todo el este de la región. La estructura resistente son gruesos muros de adobe, tiene sobre cimientos de piedra asentados con barro, y los cimientos también son de piedra. La estructura de entrepiso y techo son de madera, la cubierta es de teja asentada en barro sobre cañizo y alfaquías de madera. Este edificio fue varias veces restaurado, pero la falta de uso ha ocasionado hechos vandálicos y su deterioro. Pese a horas de mantenimiento periódicas que todos los años realizan repintes superficiales en fechas conmemorativas a la fiesta güemesiana, pero no se ha resuelto el problema de una conservación adecuada y sustentable. Este edificio, de no mediar una intervención pronta, en un tiempo prudencial puede sufrir grandes daños. Ahora vamos a ver por qué. En esta diapositiva se muestran un poco los mapeos que hemos hecho, los mapeos de los daños, pero sobre todo ha sido afectado por el agua, por la pendiente que viene, como está en un montículo, tiene la corriente de agua, baja, afecta a los cimientos. Ha habido asentamientos ya, las veredas perimetrales que están, como ha habido asentamientos, tienen la pendiente hacia los muros, por lo cual el agua se amontona en los muros y penetra a la base de estos, y tenemos un muro sobre todo que tiene deformaciones a las cuales estamos monitoreando porque es un daño que es muy, muy peligroso, que es un efecto de laminación interna y puede desplomarse. También tiene problemas de grietas, también intervenciones inadecuadas, como por ejemplo los revoques cementicios, que nosotros siempre decimos que en este tipo de construcción hace que el material de tierra no respire, los muros de tierra no respiren, concentran la humedad en el interior de ellos y hacen que el muro vaya disgregándose. Entonces, interviene en este monumento histórico realizando tareas de consolidación, reforzamiento y restauración integral de la casona histórica, respetando la tecnología y la tipología original, siempre con criterios de mínima intervención y uso de materiales compatibles, pero tratando de darles la seguridad estructural admisible y estabilidad y adaptación siempre a los espacios para las nuevas funciones. Como ya dijimos anteriormente, tenemos como referente la norma peruana de construcción con tierra, por lo cual acá está previsto hacer, ahí bien algunos detalles, trabas de madera, vigas coronas en 2 niveles, a nivel de techo y a nivel de entrepiso, y con adición
arriba de los dinteles en planta alta de, de tensores de nylon. Siempre tratando de usar materiales que sean adecuados para el material de base que es la tierra, y se va a arreglar el techo, que está dentro de todo en buen estado, pero a los aleros se va a adicionar un poco de tejas y aislación hidrófuga. Bueno, sobre todo se va a hacer recalce. Los muros más delicados, por ejemplo, los recalces de muros, porque están disgregados justamente en la base, son trabajos delicados que requieren un apuntalamiento muy, muy bien hecho, y para trabajar antes de que estos muros se desplomen. Sobre todo este muro que está abajo del balcón en el muro transversal. Que presenta deformaciones, hay muchos asentamientos, y el agua ha dañado demasiado esto, entonces vamos a tener que solucionar estos problemas con recalces. Ahora, como el monumento ha sufrido mucho vandalismo, porque no está cuidado, no está custodiado, se ha resuelto antes del acceso al predio donde se encuentra ubicado el monumento, antes del predio. Esto se ha resuelto ubicar la casa del cuidador y unos bloques de sanitarios para los visitantes. Esto es a los efectos de no quitarle el carácter de sala rural a todo este monumento. Entonces, se hace estas construcciones en el acceso y van todo ocultos con un muro de adobe que va a marcar más, va a definir más el acceso hacia el monumento. La casa del cuidador es para que vaya con su familia, para que esté permanentemente ahí, se va a proveer de agua, un sistema de tratamiento de líquidos de aguas negras, y el bloque sanitario para los visitantes, para los turistas. El proyecto vinculado al Fuerte Cobo se viene trabajando de manera articulada con la municipalidad de Camposanto, con sus distintas autoridades, con obviamente el gobierno nacional y la provincia de Salta. La idea del uso del fuerte, que como señalara la arquitecta Giles en otros momentos fue intervenido, pero sin uso permanente, hoy en día estamos articulando con la Universidad Nacional de Salta, que realizó una investigación muy profunda sobre la historia del fuerte y sus distintos periodos, para que en planta alta funcione como museo, explicando la historia de este fuerte, posta y punto de aduana, y en planta baja trabajando con la gente del municipio para que allí los fines de semana puedan los artesanos locales vinculados a artesanía gaucha, en cuero, también lutería, puedan ofrecer sus servicios y productos, y también trabajar en el área verde con la posibilidad del uso recreativo de familias que puedan hacer uso de ese espacio y vincularlo también a la gastronomía local, que es muy destacada, no solo vinculado a las comidas tradicionales que se conocen acá en el noroeste argentino, sino, como decíamos, también a la historia del azúcar, que es muy, muy importante en toda esa zona. Así que el uso de museo, pero también punto de venta artesanal y de predio ferial en la parte externa son los deseos de uso que tenemos para el futuro y por lo que ya estamos trabajando. Por otro lado, la propuesta que recién repasábamos ya fue licitada, adjudicada, y el día 6 de diciembre está iniciándose la obra con un plazo de 12 meses, como bien decíamos al principio, en el marco del programa de pueblos y centros históricos, así que estamos muy ansiosos por poder empezar la tarea y empezar a transformar este fuerte, este monumento histórico que está a unos 800 metros del pueblo, poder tener actividad e integrar
a la comunidad de Cobos definitivamente al fuerte y viceversa, al fuerte a esa comunidad, dando puestos de trabajo, brindando no solo el puesto para cuidador y familia, sino estas actividades que pueden significar para el pueblo una ocupación permanente del lugar y el uso del patrimonio cultural de manera sustentable para el desarrollo local. Como decíamos, este trabajo articulado entre la instancia nacional, provincial y municipal que venimos llevando a cabo, vamos a cerrar esta presentación con testimonios de Josefina Pastrana, la intendenta de la localidad de Camposanto, del Fuerte Cobos, Eduardo Medina, un historiador y trabajador local, que nos van a contar cuál es su parecer sobre estas obras y el proyecto que empieza a tomar forma. Muy buenos días, mi nombre es Josefina Pastrana, yo soy la intendenta del municipio de Camposanto, un municipio que tiene aproximadamente 8.900, 9.000 habitantes, un pueblo lleno de historia y bueno, cuando yo inicié mi gestión, la primera gestión que hice, la realicé en Buenos Aires, fui a Patrimonio Nacional, donde me atendió la señora Anchorena, muy amablemente me recibió la carpeta donde yo mostraba en qué circunstancia, en qué situación se encontraba el Fuerte de Cobos, un patrimonio nacional que se encontraba en total abandono y bueno, la preocupación mía siempre fue poder restaurar este Fuerte de Cobos, importantísimo para la historia de mi pueblo, por cuanto acá hubo el encuentro de grandes próceres y tiene mucha historia, y no solamente eso, sino que es un pueblo de aproximadamente 1.000 habitantes, con una fachada que tiene parte histórica y que nosotros queremos revalorizar lo que es el Fuerte de Cobos, por cuanto sabemos toda la historia que tiene. Solo queremos que este Fuerte de Cobos sea revalorizado, por eso es que hicimos esta gestión para que esta gran obra del gobierno nacional se la pueda realizar acá en mi municipio, en este municipio que tiene mucha historia y que queremos que sea parte de la historia del pueblo, y no solamente eso, sino que esto ayudaría también a que el pueblo de Camposanto lo puedan llamar pueblo histórico y que pertenezca a Patrimonio Nacional. El Fuerte de Cobos es una de las pocas joyas arquitectónicas que quedan desde 1600. Fue erigida para proteger la provincia, la capital salteña, de las oleadas de los pueblos originarios. Luego tuvo una importancia preponderante en todo lo que tiene que ver con la colonia. Fue aduana, fue posta, fue correo, fue casa y por supuesto fue un cuartel general de los Reales Ejércitos. Hacia 1690 es oficialmente nombrado fuerte y a partir de allí, en la Guerra por la Independencia, tuvo páginas gloriosas. En este fuerte estuvo Belgrano, estuvo el general Martín Miguel de Güemes, estuvo Juan Martín de Porredón, Domingo French, Cornelio Saavedra. Estuvieron también los granaderos a caballo de San Martín. Aquí se entrevistaron Martín Miguel de Güemes con Juan Martín de Porredón en 1816. Hubo combates, hubo también el éxodo jujeño llega por acá por el Fuerte Cobos. En los unitarios y federales acá podemos rastrear la presencia no solo de Lavalle, sino también luego de Varela. Y es un lugar importante, enclavado en el Valle Siancas. Es un lugar que merece todo lo que tiene que tener en la reivindicación histórica, porque por el Fuerte Cobos, situado a medio camino entre Salta, Jujuy, y en medio del Camino Real, es un lugar que la historia no puede dejar de lado. Bueno, agradeciendo a la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos la posibilidad de participar en este curso. Queremos invitar a todas y todos a conocer y recorrer la provincia de Salta, su rico y diverso patrimonio. Muchísimas gracias. Bueno, fantástico, muy interesante el patrimonio de la provincia de Salta. Nos quedamos con ganas de más, así que suponemos que el año próximo tendremos más lugares para conocer de esta hermosa provincia. Vamos ahora,
a la provincia de San Juan. Pero antes quería decirles que los felicitamos desde acá, desde la comisión, a los 3.500 participantes que hicieron el primer cuestionario y que aprobaron el primer cuestionario. Así que fantástico, pueden seguir participando cuando venga la segunda evaluación. Así que bueno, ahora vamos a continuar entonces con la provincia de San Juan. Para esto vamos a presentar a la secretaria de Patrimonio de la provincia, Virginia Gote. Ella está formada en gestión cultural y en arte contemporáneo, tiene una vasta trayectoria en nuestro país, también en Gran Bretaña, en Francia, en Nueva York. Ha sido durante 12 años la directora del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de su provincia y en la actualidad, como secretaria de Patrimonio, tiene a cargo varios lugares emblemáticos de la provincia de San Juan, como por ejemplo el Auditorio Juan Victorica y también el Teatro del Bicentenario, entre otros. Así que con ella y a través de su palabra vamos a conocer y a indagar sobre los molinos de Háchal que están siendo puestos en valor y van a ver trabajando y a conocer a la gente que está allí en la zona de Háchal. Bueno, adelante Virginia Gote. Bienvenidos, quiero agradecer a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos por la invitación a participar de este curso y que San Juan esté presente a través de la historia de sus molinos de Háchal. Este espacio de reflexión sobre nuestro patrimonio, ¿no? A partir de nuestra propia historia. Pensar el patrimonio hoy es fundamental para la cultura de nuestros pueblos, ya que constituye el entramado de las sociedades contemporáneas. Es vehículo y motor de la transmisión de experiencias, de conocimiento, que van de generación en generación, poniendo en valor las culturas y las identidades. El patrimonio cultural también promueve y desarrolla el sentido de pertenencia individual y colectivo, manteniendo la cohesión social y territorial. Incluso pensar el patrimonio desde la economía significa potenciar y solidificar el sector turístico local y regional. Acá en San Juan estamos trabajando en un proyecto de puesta en valor de los molinos de Háchal, con el objetivo de recuperar nuestro patrimonio cultural e industrial del área rural, para que formen parte del desarrollo del turismo local, cultural, siendo una alternativa turística distintiva en la región. El rescate de los sistemas constructivos tradicionales, como también sus técnicas de artesanías, de trabajo en madera, deben ser conservadas y legadas a futuras generaciones. Así, mediante la formación de artesanos y constructores, manteniendo así el valor patrimonial inmaterial para recuperarlos. La intención de la restauración y puesta en valor es la recuperación de estos edificios de carácter rural con valor patrimonial, tanto para la comunidad de Háchal como para el acervo cultural de la provincia y del país. La provincia de San Juan es una de las 23 provincias que conforman la República Argentina. Está ubicada al centro-oeste del país, en la región de Cuyo, junto con Mendoza y San Luis. Limita al noroeste con La Rioja, al sureste con San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la República de Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de agua de la Cordillera de los Andes. Abarca una superficie total de 91.221 kilómetros cuadrados, según datos obtenidos por la Dirección Provincial de Catastro de San Juan en el año 2016. De ellos, un 80% corresponde a cordones montañosos, que encierran valles donde se concentran la mayoría de las actividades económicas, sociales y culturales de la provincia. Una de las características de San Juan es que la población se agrupa en aquellos departamentos donde existe la posibilidad de disponer de agua. Concentra su población en los oasis o valles centrales, Tulum, Uyum, Sonda y Háchal, donde contiene aproximadamente el 90% del total de esa población. El resto de la misma se ubica en los valles de Iglesia, Calingasta y Valle Fértil. La provincia se encuentra dividida en 19 departamentos, y estos a su vez en distritos. En San Juan, departamentos y municipios corresponden a la misma entidad. Fuera del oasis del Tulum y con una distancia promedio de la capital de 180 kilómetros, se encuentran departamentos rurales, cuya actividad administrativa, política y comercial está asociada a sus propios centros departamentales. Se trata de Calingasta, Háchal, Iglesia y Valle Fértil.
El departamento Jáchal está ubicado al norte de la provincia de San Juan. Su capital es San José de Jáchal, distante 157 kilómetros de la ciudad de San Juan, con la que se comunica a través de la Ruta Nacional número 40. La población se concentra en el Valle de Jáchal, el segundo en importancia económica y poblacional de la provincia. Del río Jáchal dependen los recursos básicos naturales sobre los que se apoya la agricultura y el desarrollo industrial. La topografía del Valle de Jáchal desempeña un rol determinante para los condicionantes climáticos. Los vientos predominantes son del sector sur-sureste. El clima es templado y seco. En la quebrada de Huaco, el río del mismo nombre atraviesa el cordón que separa los valles de Jáchal y Huaco. El historiador Augusto Landa ubica la existencia de nuestro primer molino harinero en 1690. Los molinos harineros daban un producto excelente para satisfacer el consumo local y proveer a La Rioja, Catamarca y Tucumán. Los productos de Jáchal eran bien recibidos en todos aquellos lugares donde llegaban. La semilla de alfalfa era preferida por el litoral. Hacia el noroeste de la provincia, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, se desarrolló la zona de arrieros y molinos. Trigales y maizales fueron factores de desarrollo. Los trigales, cuyos frutos se destinaban a la elaboración de harina, formaban campos ondulantes de espigas, cuyos granos se llevaban mediante burros chasneros hasta los molinos. Allí se elaboraba la harina preferida en Chile, Córdoba, La Rioja y San Luis. Las aduanas chilenas terminaron por cerrar las puertas a la industria de los mencionados departamentos, lo que llevó a que los hombres emigraran para trabajar en campos de La Rioja, Mendoza, San Luis, entre otros. Ni la llegada del ferrocarril pudo salvar la situación. El pueblo jachallero presenta una fuerte influencia chilena mezclada con la cultura traída por la inmigración europea, principalmente italiana y española, aunque también llegaron irlandeses, nacionalidad que es decisiva para la creación de los molinos que aún hoy se mantienen en pie y activos, considerados monumentos históricos nacionales. Tanto los centenarios molinos como las casas de adobe que pueden verse en la zona forman parte del patrimonio histórico del departamento de Jáchal y de la provincia, sumando a un patrimonio intangible representado por los oficios que están siendo recuperados, como los que ejercen tejedoras, alfareros, cocineros, carpinteros y demás. Con el objetivo de ampliar la producción harinera, estos molinos utilizaron la fuerza hidráulica, en detrimento de la fuerza humana o animal usualmente utilizada en la época. Este molino harinero fue movido por energía hidráulica a partir de un salto de agua proveniente de una canalización desviada del río. El agua llegaba hasta el molino por medio de la acequia y caía por un cubo o rampa. A la fuerza hidráulica disponible había que aumentarla. Las condiciones necesarias para lo mismo eran tener un salto disponible de agua. Esto significa tener una distancia vertical entre el nivel de agua superior y el nivel de agua inferior, pasando por la rueda de eje vertical. Depende también de la cantidad de agua disponible que pasa por unidad de tiempo. Con estos dos factores, casi nunca constantes y que eran decididos por los molineros, se puede determinar la fuerza motriz del salto. Una vez que cae el agua, mueve el rodezno por gravedad. La transmisión de dicho movimiento circular genera la rotación del eje horizontal de la rueda hidráulica. A su vez, este movimiento se transmite a un eje vertical del molino mediante un juego de engranajes, que engrana con una linterna situada en la parte inferior del árbol de la volandera, que descansa en un soporte ubicado debajo de la plataforma de las muelas. Molienda del cereal. Luego de la cosecha del cereal y de su traslado hacia el molino por medio de mulas y carretas, el mismo se depositaba en un recinto utilizado para dicha función. El grano se volcaba primeramente en la piquera y pasaba por las máquinas auxiliares de limpieza. Mediante elevadores subía a la limpieza, pasaba por una zaranda sacando los desperdicios del trigo. Luego, un ventilador le quitaba el polvillo de la tierra. El mismo se expulsaba hacia el exterior. Cuando el trigo estaba limpio, bajaba y subía a un sinfín que lo llevaba a la tolva.
una caja con forma piramidal invertida. En la boca ancha de la misma se depositaba el trigo y por la boca estrecha caía el mismo por una canaleta hasta el ojo de la volandera. Pasaba por el ojo dirigiéndose hacia las muelas. Para evitar que el grano se saliera del ojo, existía un ingenioso sistema que ocasionaba vibraciones que dosificaban la caída del grano. Luego pasaba entre las muelas, desde el centro hacia la circunferencia exterior, donde salía convertido en harina, hasta un canal que lo llevaba al harinal para su clasificación en harinilla y harinas de menos a más refinadas. Finalmente, se colocaba en costales y se almacenaban o entregaban al cliente inmediatamente. El molino cuenta con máquinas incorporadas al proceso. Para dotarlas de energía se recurría a poleas de madera de diverso tamaño que estaban sustentadas por ejes que pertenecían a los aparatos a accionar. Con correas sin fin se aprovechaba el movimiento del rodezno. La velocidad se regulaba mediante poleas de diferente diámetro. Por lo tanto, la fuerza hidráulica se aprovechaba para los aparatos auxiliares de limpieza, cernido y sazado del producto. La importancia de los molinos hace referencia a la economía agropecuaria de Jáchar. De los 16 molinos que llegó a haber en actividad, se mantienen unos 6 hoy y 3 están en funcionamiento. Son los del Alto, el de Huaco y el de Reyes, y pueden visitarse. Por eso es tan importante recuperarlos. No hay que esperar encontrarse con construcciones con grandes aspas, ya que la energía aquí no proviene del viento, sino del río. Con su corriente mueve las gigantescas ruedas hidráulicas y así lo hace funcionar. Mi nombre es Miguel Salomón Tejada y estuve a cargo de construir la rueda totalmente nueva del molino de Sardiña, bueno, y otras más también. Bueno, en el año 2004 me buscaron a mí para que haga la rueda del molino de Sardiña, esta que estamos mirando acá. Que la rueda está compuesta por 16 rayos, que son esos que se ven ahí. 16 rayos. Y tiene también 16 camas. Las camas son los sectores que hay de la platina esa hasta la otra platina. Esos son las camas, que lleva cama de este lado y de aquel lado, porque la rueda es como un canasto, se arma en 2 círculos, 2 circunferencias, se arma la rueda. Se hacen las canaletas que se hicieron a mano, porque son canaletas. Este listón que vemos ahí, esa es una parte del cangilón, va encajada dentro de la cama. Y todo eso se hace a mano. Se tuvieron que hacer 120 canaletas para poder armar la rueda, porque esta es la rueda más grande que hay. Y aproximadamente pesa 3 toneladas esta rueda. Esto tiene mucho peso cuando está andando. La cantidad de cangilón son 40. Y cuando está funcionando, tiene aproximadamente 20, 25 con agua. ¿Se imagina usted? Cada cangilón pesa 40 kilos. Lleva de agua. Semejante peso no lo para nadie. Claro, este vendría a ser el motor. Con esta rueda hace andar todo lo que se ha visto para allá. Es una cosa tremenda. Esto es la base para tener un molino. Conoceremos a partir de este momento para compartir con ustedes un conjunto de molinos, su historia y su gente. Es el caso del molino del Alto de los García. Este molino se halla ubicado en un lugar donde la tierra y las montañas son los principales protagonistas. Con arquitectura de principios del siglo XVI, con estructura rudimentaria y simplemente edificada en tierra, con técnicas constructivas de la época. Restaurado en julio del 2005, inicia a moler a trigo con un promedio de producción de 150 kilos por hora. También produce triguillo y afrecho como materia prima para alimentar animales de la zona. Contiene la casa del propietario, con características de la arquitectura italiana, la casa del molinero y en espacio adicionado una fábrica de fideos. Estuvimos con el molinero del Molino El Alto, Manuel Pérez, quien nos contó amablemente el proceso de producción harinero y la importancia de las diferentes piezas que generan el movimiento del molino.
Es una construcción que ya tiene años, digamos que ya tiene más de 150 años de que el tiempo que se hizo. Y ya por acá vamos girando hacia la rueda noria. Este es el canal que nosotros cuando queremos empezar la molienda, bajamos la compuerta de madera que está allá arriba, eso se baja y se viene el agua por acá. Y ahí empieza a girar la noria ahí, por primera parte, porque ese es lo que mueve todo. Movía acá la carpintería, mueve limpieza de trigo, para seleccionar la harina. Todos esos mecanismos que movía también, se movía la parte de la bodega para moler la uva, la fábrica de fideos. Es el motor, el alma del molino. Y de aquel lado, esa canaleta lleva un rodezno que trabaja horizontal bajo el molino y eso comienza a mover las piedras para hacer la harina integral. De la rueda noria está saliendo una transmisión por debajo que eso le hace como una rueda reductora, que eso hace para que vaya haciendo velocidad para arriba. Bueno, y de aquella rueda se enganchaba una polea hasta ahí, hasta la metálica, y eso era para mover la carpintería allá afuera. Y ahí ya empezaba por aquel lado la transmisión de limpieza del trigo, todo por este lado. Acá, toda esta zona, esta parte que estamos acá, todos estos son zarandas de limpieza. Es decir, el grano, abajo hay una piquera que comienza, y por los caños de madera, esos que están ahí, comienza ahí una cinta elevadora, que eso lleva capachitos metálicos hasta arriba y hay unas primeras zarandas arriba que saca todas las impurezas del grano. Y después llega acá, que esto se llama una ureca, como zaranda, zarandea un poco, llega y lo mete adentro acá porque acá hay un ventilador. Eso lo va purificando todas las impurezas livianas, que van largando una bolsa, ¿ve? Y la otra parte sale por un caño a volar al aire. Así que todo esto es limpieza. Después que hay una zaranda en el bajo, donde va apartando los trigos muy chiquitos y los partidos, que eso se llaman grancillas. Entonces ya al bajo del piso de abajo cae el trigo limpio. Y después se vuelve a elevar el grano limpio por acá, por los caños estos de madera, que acá están, que los pueden observar acá, ¿ve? Es una cinta que va a la vuelta y va llevando el grano arriba de vuelta limpio y lo va alargando acá un sinfín, una canaleta que está ahí, y eso lo va llevando a los silos, los cajones de aquel lado, y ahí lo va almacenando, que hay 4 cajones individuales que un dueño puede estar moliendo y los otros en limpieza. Y de ahí se va tirando una palanca del cajón número 1 hasta el 4 tiene, y ahí se va bajando para hacer la molienda. ¿Ve? Y ahí se hace la harina integral y ahí se la va llevando arriba de vuelta al techo y va alargando en unas canaletas la cinta allá. Y allá al frente están los tamí, esos son los que van seleccionando la harina. Entonces acá en esta tolva, una tolvita que hay ahí abajo, y acá pasa la cinta elevadora, que viene a ser esta. Esto comienza a girar a la vuelta y mientras llega arriba va alargando el grano arriba para que se lo vaya llevando allá a los silos. Y de acá para allá es la parte que hace la molienda, ¿ves? La otra canaleta que está para el lado sur. Acá esto entonces se larga el agua y viene y le pega a ese rodeno que está dentro del canal y empieza a girar la rueda esta porque esta polea trabaja invertida para que agarre fuerza porque las piedras son pesadas y cada piedra de esa está pesando alrededor de 500 kilos más o menos. Y bueno, la polea trabaja invertida por un sentido de que el cabezal es chico, el cabezal de la piedra entonces le hace que agarre mucha fuerza y no tiene ningún problema para moverse. A caer el grano en la tolva esta y ahí cae el embudo, después a la piedra. Así que ahí va cayendo al embudo el grano y ahí se junta entre las dos piedras. Y eso tiene estrías porque cuando va girando la piedra, eso tiene una ranura ahí, cada trecho, y eso se llama tragante. Y en el medio de la piedra tritura. ¿Ve? Y a la orilla hace totalmente la molienda ya porque va alargando la harina a los costados. Y de ahí se va bajando de aquel lado con un volante y se va palpando la harina para darle el grosor con la mano.
Otro de los molinos con gran importancia en la zona es el molino de Huaco. La historia del viejo molino de Huaco, o de los Dojorti, se remonta al año 1775. Fue fundado por el chileno José María Suárez y Poblete y perteneció desde el siglo XIX a la familia Dojorti. Conozcamos un poco más sobre el molino de Huaco, su historia y sus comienzos. El molino de Huaco se encuentra en el Valle de Huaco, cuna de Eusebio del Jesús Dojorti Rocco, conocido bajo el seudónimo de Don Buenaventura Luna. Poeta, escritor, político, periodista. Empezó a escribir muy joven, adoptando el seudónimo de Buenaventura Luna. Trabajaba en los campos que su familia tenía en Huaco. Allí pasaba largas horas relatando hechos de la vida del pueblo. Comenzó a militar en política en la Unión Cívica Radical Bloquista, liderada por los hermanos Cantoni, lo cual lo llevó a enfrentarse con Federico Cantoni a través del diario libre La Montaña. Ante esa posición crítica es que Cantoni mandó cerrar el diario y encarcelar a Dojorti y sus principales editores en mayo de 1932. Compuso gran cantidad de canciones folclóricas y dirigió varios grupos musicales folclóricos, entre ellos La Tropilla de Huachipampa, uno de los primeros en tener éxito masivo. Entre las canciones de su autoría se encuentran Vallecito, Este Camino que Va, con Atahualpa Yupanqui, Samba de las Tolderías, con Oscar Valles y Fernando Portal, De Pago en Pago, con Antonio Tormo y Diego Canale, El Carrerito, con Fernando Portal, Copla de Ausencia, con Eduardo Falú, entre otras. Falleció el 29 de julio de 1955, a los 49 años, a causa de un cáncer de laringe. Su cuerpo fue cubierto por su poncho y ubicado inicialmente en el Panteón de Sadaic, del cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. En 1956 se cumplió su deseo de ser enterrado al pie de un algarrobo en su pueblo, Huaco, donde se encuentra su tumba. Todos los 29 de julio, los estudiantes del pueblo realizan una guardia y los cantores llegan hasta el lugar para cantar y bailar al pie de su tumba. Bueno, este molino más o menos es de 1790. Esto representa una historia por un poeta, un actor, que es Eusebio del Jesús Dojorti, Buenaventura Luna. De 12 años, él ya venía a improvisar poesía acá en el molino. De ahí viene la canción Vallecito de Huaco, que es el himno huaqueño, que es lo que le dice todo sobre el molino, sobre los abuelos, sobre los trigales, sobre lo que ha sido la ganadería en aquella época acá en Huaco. El pueblo de Huaco vivía del cultivo de trigo. Igualmente traían el trigo de Valle Fértil, venían tropas de animales, que es lo que se usaba antes, el burro, el mular, y también traían trigo, por ejemplo, una parte de Guandacol, La Rioja, Cacha, Rodeo, Iglesia, Mouna, Niquivil. Toda esa zona la gente vivía del cultivo de trigo. Entonces traían todo el trigo acá a moler, porque es el único molino, el primer molino que hay en Huaco. Era, por ejemplo, un movimiento muy fuerte, todo un ruido de madera, el polvo, la harina que se levantaba de los cernidores, de los cojinetes. Eso era un coso, se veía una cosa blanca, como si fuera una nube. Entonces eso era el polvillo que salía de la harina. Todo blanco, todo de un movimiento fuertísimo de madera, de ruidos, de todas esas cosas. Por ejemplo, en esta parte, que toda la gente traía el trigo a moler, entraban los burros, por ejemplo, los burros, le llaman los animalitos chicos. Entonces venían cada persona con su chasna, su bolsa, Entonces se vaciaba acá el trigo. Claro, acá traían, como había tanto trigo, entonces todos traían los animales cargados y todo, cada uno. Habían corrales, depósitos. Como había tanto trigo, a cada persona se le daba un turno, esperar un turno para que moliera su trigo. Entonces, y acá atendía el molino, el molinero, y entre la gente, los hombres que traen el trigo a moler, se ayudaban, porque no tenía que faltar trigo en la piedra, porque si faltaba trigo se quemaba el trigo. Aplasta la piedra y se quema el trigo, sale negro.
y el agua, que no es lo que no tenía que faltar tampoco. Entonces esto ahora, y ahí esa chimenea que hay ahí se hacían la comida. Se hacían la comida, la mateada, la farreada, las poesías, los versos. Y así exportaban harina afuera. Cada persona se llevaba su trigo y a cada persona se le cobraba un porcentaje para el dueño del molino. Y de ahí exportaban harina afuera, por ejemplo. Llevaban a Chile harina según los comentarios, que hay que poca historia también tiene este molino. Y bueno, y entonces cada gente se llevaba su harina a su lugar o hacían cambalache, cambiaban por mercadería o por una verdura en aquellos años. Y ahora no, eso ya no, ya todo terminó. Otro de los molinos, el Molino de Reyes, es el más pequeño del conjunto de edificios que conforma el Molinar de Jáchal. El conjunto de vivienda y talleres del molino cubre una superficie aproximada de 800 metros cuadrados. Constructivamente, el molino responde al modelo tecnológico tradicional de muros de adobe con techos de rollizos de álamo, caña y barro. El uso de bases de piedra a modo de fundación y como separador de la humedad del suelo es generalizado en todos. El cauce del canal principal pasa a pocos metros hacia el oeste del conjunto edilicio. Una pequeña represa arma el desvío hacia otro canal, que paralelo al anterior, pasa por delante de la casa de la familia Reyes y por debajo del molino. Su caudal se controla por una compuerta que dirige el agua sobre la puerta de madera hacia el rodezno, localizado debajo del molino. El artefacto también contó con un dínamo para cargar baterías y generar electricidad. En épocas de sequía, cuando disminuía el caudal de agua por el canal, se utilizó un motor eléctrico para hacerlo funcionar. El molino funcionó continuamente hasta 1972, cuando falleció don Saturnino II Reyes. Luego, en menor escala de producción, siguió moliendo hasta 1994, bajo la responsabilidad de sus hijos Miguel y Duilio. Finalmente hablaremos sobre el molino de Santa Teresa o de Sardiña, que forma parte de este circuito de molinos harineros jachalleros. Este molino comienza a funcionar en el año 1885 y es uno de los conjuntos edilicios más destacados del molino de Jáchal. A la construcción original de la primera mitad del siglo XIX fueron agregándose otras, como la habitación para los carreros que debían esperar turno para la molienda. El espacio central del molino, de doble altura, aún muestra la maquinaria rústica utilizada para mover las muelas o piedras que producían la molienda, accionada por una rueda de grandes dimensiones de más o menos 6 metros de diámetro. Compartamos algunas anécdotas de la época de mayor esplendor del complejo, de cómo se vivían las tradiciones y la vida por aquella época. Y este molino data de algunas fechas que si quieren sacarle 1860 y algo. Y bueno, la construcción es de adobe y medio. El largo del adobe es uno así y el otro a la mitad. Por eso la pared tiene 80 centímetros de ancho, ¿ves? Y esto ha aguantado varios temblores, terremotos. Suponiendo, le puedo decir yo que puede ser del 30 o del 20 hasta el 50, que aparecieron 50 y algo, 1950 y tanto, que aparecieron ya los molinos en la pampa húmeda, molinos importados, que todo lo que molía esto en un año, ellos lo hacían en una semana. Y acá se amontonaban ahí en los corrales, los burritos que se daba, tenían que parar una semana. Vale decir que tenía que esperar el turno ya cuando estaban acá, porque no podía dar, mi padre no daba turno para tal día va a venir Juan o Pedro, no. El que venía se iba encolumnando. Por orden de llegada. Entonces él, a la gente que venía a moler, él les hacía llegar el plato de sopa, la tumba, algo. Siempre la cocinera estaba atento a eso, porque venían y no sabían si iban a quedar un día, 2 o 3. Y a veces quedaban una semana.
Claro, porque había mucho movimiento. Y todo ese dinero de la harina que se quedaba acá, hoy se va, porque compramos la harina que viene de afuera. 1909, la fecha de una patente. Por aquí deben estar las otras. Esas fotitos son de la gente que viene, visita el molino, y ahí está mi hermano, que ya falleció, ya ven, que estaba al frente del molino últimamente. La gente venía a hacer el reconocimiento, les sacaban una foto y después se las traían. Cerca de la casa del molinero, de la pieza del molinero, y ahí venían todos, se reunían en el fogón a tomar mate, un hierbeado, la hierba. Mi padre siempre les acercaba alguna cosita más gruesita, una carbonada, algunas cosas, porque él había sufrido todo eso y no quería que la gente, Dios le da y él quería dar. Acá venía Vicente Caudeville, el Tito Caudeville, que le llamamos, que vivía ahí cerca y se venía en las noches. Era un jovencito, ya fallecido, ya era mayor que yo. Y con la guitarra se ponían. Y después los cuentos, anécdotas que se las inventaban, cada uno era fabuloso. Y nosotros, mi padre ya nos dejaba hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche ya echaba adentro. Teníamos que ir a hacer no. Ya no nos dejaba, pero siempre que les alcanzáramos pan, que les alcanzáramos lo que ellos nos pedían, a veces azúcar o hierba o lo que fuese, estábamos autorizados por mi padre a traerles acá. El patrimonio tiene fuerte relación con una expresión cultural pasada. Se trata de un concepto dinámico, vivo. Está integrado al contexto natural, social, político y económico. Por ello, es necesario proveer actuaciones a partir de adecuadas estrategias que lo conserven para el futuro, para el presente. Teniendo en cuenta esta premisa, la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ha trabajado en varios proyectos cuyo eje principal ha sido la puesta en valor de estos molinos. Actualmente estamos trabajando en el proyecto Puesta en Valor de Jáchal, Pueblo Histórico de San Juan, el cual apunta a revalorizar el patrimonio cultural del conjunto histórico del sistema de molinos de Jáchal en su conjunto, teniendo en cuenta que su revalorización potenciará el atractivo del departamento, fomentando el turismo, el trabajo de los habitantes y el fortalecimiento de la identidad y la historia del sistema agroindustrial sanjuanino. Gracias al aporte del Programa de Pueblos y Centros Históricos entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y la Dirección Nacional de Arquitectura, podremos encarar las obras correspondientes y avanzar en la mejora de nuestro patrimonio. Eso es lo más importante. Espero que pronto nos puedan visitar, conocer los molinos. Muchas gracias. El sueño de los viejos molineros. Pero no solo era un sueño de trigales, de siega, de alza, de trilla, un sueño labriego en el valle. Era también el sueño que soñaban los viejos molineros de Jáchal con sus trabajos y oficios terrestres. Soñaban con los molinos trabajando, soñaban el mundo que guardaba cada molino en sus años de silencio. Y un día vinieron los hombres y vieron la soledad desnuda del molino y dijeron: es menester que muela la piedra, que corra el agua por los canales, que gire otra vez la rueda, que eche a andar de nuevo el abuelo molino. Y fueron tras el trigo y la tierra, y fueron hacia el molino y la primavera, y fueron hasta el pan y la estrella. Y entonces, al molino de agua regresó el movimiento, al molino de piedra regresó el trabajo. Y regresaron los burros cargados con las chasnas a perpetuar el antiguo ciclo del trigo, la harina y el pan. Y el viejo molino volvió al trabajo.
Qué hermoso haber compartido el patrimonio de los molinos de Jáchal. Fantástico lugar. Me parece que todos estamos en el fondo pensando dónde pasar unos días de descanso conociendo patrimonio en estos distintos lugares maravillosos que nos ofrece el patrimonio argentino, ¿no es cierto? Estamos todos viendo hacia dónde nos vamos a dirigir y nos falta todavía. Por ejemplo, nos falta conocer algo que quedó pendiente, que es el lugar donde estamos ahora, en la avenida Alvear 1690, la nueva sede de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que va a ser una clase realmente interesante al poder ingresar a este palacio, pero que ahora afortunadamente hemos recuperado y estamos todos muy felices de poder utilizar estas hermosas y bellas plantas. También nos queda un patrimonio fantástico en el norte de la provincia de Santa Fe, como son los pueblos de la Forestal, de la empresa inglesa, que también va a participar en La Gallareta y Villa Ana, y también Moisésville, en otra zona de la provincia de Santa Fe. Bueno, nos queda mucho por recorrer todavía, no se ha terminado el año. Los esperamos entonces la semana próxima. Gracias por participar, gracias a todos por seguirnos y por ser amplios y escuchar todas las distintas versiones y las distintas miradas que hay sobre el patrimonio y que la comisión les quiere acercar. Hasta la semana que viene.